El amigo del 6848, Juan, desde el remise, hola, Nini hoy no, mañana. Y Mele sí. Hola, acá estamos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cuál fue la última canción que escuchamos, Nati? Man Ray, Extraño Ser. Vamos a hablar de un ser muy extraño. Ajá. Muy extraño. Codesal. No. Ajá. Llamado Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Sí. Salvador Dalí, un ser, si este no es extraño, por favor. Nacido el 11 de mayo de 1904 en la ciudad de Figueras, en España, en la provincia de Gerona, cerca de la frontera con Francia. Su padre también se llamaba Salvador Dalí, en este caso Icusí, que era el apellido de su madre, abogado y notario de clase media, como usted, doctor, abogado y notario. Notario y de clase media. Y de clase media. Solo que mi hijo no pinta. De carácter muy estricto. No es como yo. Y su madre se llamaba Felipa Domenech y Ferrés. Pocos meses antes de nacer nuestro personaje de hoy, Salvador Dalí, falleció un hijo de este matrimonio, quien también, el niño se llamaba Salvador. Cuando nuestro Salvador tenía 5 años, lo llevaron a la tumba de su hermanito difunto, al que él no conoció, y le dijeron que era su reencarnación. ¡No! Idea que el niño Dalí llegó a creer, y algunos creen que por eso empezó a actuar de manera tan extraña para demostrar que él no era el otro Dalí, era él. Claro. Él era él, exactamente. Tuvo además otra hermana llamada Ana María, 4 años menor que él. Cuando era chico vacacionaba en una localidad cercana a donde vivían, que se llamaba Cadaqués, en la que le gustaba mucho jugar a la pelota, jugaba al fulbito. Mira, Dalí. De hecho, solía jugar con 2 amiguitos que vivían ahí, que posteriormente serían jugadores de la primera división del Barcelona. Así que podría haber si le digo el nombre no tiene sentido porque jugaron en la década del 30, claro. Así que no los vamos a conocer. A los 12 años conoció allí en Cadaqués. Pensé que era Puyol, uno vete que... No. Jugó como 70 años. 300 años en Barcelona, no. Conoció a Ramón Pichot, que era un artista que solía viajar a París, la capital artística del momento. Que después jugó en los Pumas. Sí. Le enseñó pintura contemporánea y le sugirió al padre que lo lleve a clases de pintura. Al año siguiente, a los 13 años, hizo una exposición de dibujos en su casa y a los 14 años participó en una exposición en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibió, a los 14 años, el premio rector de la universidad. Es decir, una mención especial. ¿Qué tal? En 1921, a los 16 años, murió su madre por un cáncer de útero y él dijo posteriormente: fue el golpe más duro que recibí en mi vida, la adoraba, no podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Es decir, le pegó muy duro la muerte de su madre. Pero además, no solo le pegó duro la muerte de su madre, sino que su padre, al morir su esposa, se casó con la hermana. Con la hermana de la tía. Con la hermana de la difunta. Exactamente, con la hermana de la difunta, con la tía de Salvador Dalí. Por supuesto, Salvador nunca toleró esta situación. Cuando terminó el colegio secundario a los 17 años, se fue a vivir a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y rápidamente comenzó a destacarse, no solo por sus pinturas, sino por sus excentricidades. Por ejemplo, tenía una melena muy larga, tenía una forma de vestir muy particular, muy similar a como se vestían los pintores clásicos, digamos, con las polainas, imaginemos medio calzas, polainas hasta la mitad de la pierna, unos trajes muy extravagantes. Y conoció allí, en la residencia, a Federico García Lorca. Que se enamoró de él. Exactamente. Y le empezó a mandar cartas diciéndole: estoy enamorado de vos y quiero estar con vos. Se conservan algunas de esas cartas. Y luego de algún coqueteo, algún histeriqueo, que sí que no, Dalí dijo: no acepto tu amor. No quiero estar con vos. En esa época... La residencia de estudiantes era una... Bueno, en España le dicen la fábrica de genios. La fábrica, exactamente. La fábrica de genios. Ese lugar era como la cuna del arte español. En esa época comenzó, allí rodeado de todos ellos, a definir su estilo de pintura, recibiendo influencias de las más opuestas, podríamos decir. Por un lado, le gustaba mucho la pintura clásica como Rafael o Diego Velázquez, y por el otro lado estaba, con un auge tremendo en España, el cubismo, encabezado por Pablo Picasso, y algunas otras vanguardias como el dadaísmo y estas cuestiones más tirando a lo surreal que lo influyeron muchísimo también. Por lo tanto, tenemos dos extremos muy opuestos. Por un lado la pintura clásica y por el otro lado todas las vanguardias revolucionarias que estaban dándose a inicios del siglo XX. En 1926, en una evaluación en la academia, le preguntan por el propio Rafael y él le dice a los profesores que él sabía mucho más que ellos
y que ellos no eran dignos de escucharlos. Lo echaron. Lo expulsaron de la academia en ese 1926 y comenzó a trabajar ya como profesional, realizando algunas exposiciones fundamentalmente en Barcelona, que empezaron a tener mucho éxito. Por un lado, éxito porque la gente lo elogiaba muchísimo por su manera de pintar, y por el otro, muchas críticas por lo raros que eran sus cuadros. Fue en esa época cuando se dejó crecer el tradicional bigote que lo acompañó hasta el final de sus días, con dos influencias, el bigote. Por un lado, una conozco. Diego Velázquez. El pintor más grande de la historia. Absolutamente admirado por Dalí. Y por el otro lado, Josep Magritte, que era un militar catalán, cuyo retrato colgaba en la sala de estar de su casa cuando era chico, y él lo miraba siempre y admiraba el bigote de este militar que estaba allí en el cuadro de su casa, y en base a ellos dos es que se dejó ese tan conocido bigote. En 1929 colaboró en 2 películas del reconocido director de cine Luis Buñuel, que fueron muy exitosas. Y ese mismo año, en el 29, conoció a Gala, una rusa que en realidad se llamaba Elena Ivanova Diakonova. Dalí tenía 25 años, ella tenía 36 años, pero eso no era el problema era que ella estaba casada, y estaba casada con un poeta francés, amigo de Dalí, llamado Paul Eluard. Disculpame, pibe, pero yo me enamoré de ella y ella se enamoró de mí. Pero hay una cuestión particular. La primera vez que se vio con Gala, la primera cita que tuvieron, no la primera vez que se vio porque se conocían a través de del marido de ella, que era su amigo. Vamos a tener una primera cita. Entonces Dalí se fue a preparar al baño, se estaba afeitando las axilas y se cortó. Cuando se corta, le empieza a salir muchísima sangre, y con esa sangre decide untarse todo el cuerpo. Y además se pone estiércol de cabra y aceite. Y así se presentó a la primera cita con la dama, quien se enamoró de ella y contrayeron matrimonio civil en 1932 en París. ¿Así todo lo aceptó? No sé quién está más loco de los dos. Tenía un amor absoluto por ella, descomunal. Era su gran musa inspiradora, aparecen muchísimas de sus obras. Continuó Dalí exponiendo regularmente y se unió oficialmente a un grupo de surrealistas que estaba afincado en el barrio parisino de Montparnasse, el barrio de los artistas, y se volvió muy influido por el surrealismo, pero más que nada él se volvió muy influyente al surrealismo. Él es el gran exponente del surrealismo. De hecho, creó una corriente dentro del surrealismo llamado método paranoico crítico, el cual, según sus propios dichos, ayudaba a acceder al inconsciente liberando energías artísticas creadoras. Su padre se opuso fuertemente a su relación con Gala. No tenía una buena relación con su padre. Recordemos, su padre cuando se murió su mujer se casó con la hermana. Así que, y además, dijiste que se casó en el 32 con Gala. En el 32, tenía 28 años. 28 años, exactamente. Una locura heredada, ¿no? Al padre no le gustaba su relación con Gala y a él no le gustaba la relación con su nueva esposa, su tía, para decir. Y a mí no me gusta el mondongo. Y además, su padre consideraba que el surrealismo, su padre algo católico, consideraba que el surrealismo era una degeneración moral. Como muchas personas de su época, por supuesto. Además, él dijo una frase que en mis ratos libres escupo sobre la tumba de mi madre, Dalí. Eso a su padre no le gustó, por supuesto. Y un día fue a la casa, tuvieron una discusión muy fuerte. Su padre no le gustó, me dijo, el único que escupe sobre la tumba de mi madre soy yo, claro, que me casé con la hermana. Claro, pero bueno, te vas a enojar por eso. Le dio un preservativo, Dalí a su padre, sí, con su propio esperma. Y se lo revolvió así por la cabeza y le dijo, tomá, ya no te debo nada. Su padre lo echó de la casa y lo desheredó. No sabemos qué hizo con el regalo. Y con el coso no sé qué hizo, sí. En 1931, Dalí pintó una de sus obras, si no su más famosa obra, que es La persistencia de la memoria, la de los relojes derretidos, que tiene muchísimas explicaciones que no vamos a ahondar porque es extremadamente largo. En 1934 se realizó una exposición de sus obras en Nueva York. Por primera vez cruzó el océano, generó un revuelo tremendo en el ambiente artístico de Nueva York. Se realizó un baile en honor a la presencia de Dalí en la Gran Manzana, y asistió a esta gala con un collar del que colgaba una caja de cristal, y adentro de la caja de cristal había un corpiño. Excéntrico. Todo es absolutamente excéntrico. Sí, como raro.
Tuvo una pelea muy fuerte con los miembros del surrealismo, aquellos con los que había formado el grupo en Montparnasse, principalmente con su fundador y uno de sus máximos exponentes, el escritor André Breton, porque Dalí creía que el arte y la política no tenían que estar mezclados, y los surrealistas decían, sí, nosotros tenemos que condenar principalmente a la avanzada del nazismo en Alemania. Dalí nunca salió a criticar el nazismo, en algún momento creyeron que lo estaba defendiendo. Por lo tanto, se le realizó un juicio surrealista. Y fue expulsado del movimiento. Como respuesta, Dalí dijo una de sus frases célebres: no pueden expulsarme del surrealismo porque yo soy el surrealismo. Algunos de estos surrealistas, además, lo acusaban de que solo le importaba la guita, porque, además de la pintura, comenzó a trabajar en otros ámbitos y a diseñar algunos objetos de consumo. Dos de sus obras más famosas de este tipo son el sillón con forma de labios, que tiene forma de boca, y además el teléfono, no sé si alguna vez lo vieron, el teléfono que tiene una langosta arriba. El teléfono viejo, como con tubo, digamos, en vez de tubo, hay una langosta. Incluso algunos comenzaron a hablar de él en pasado, como si yo hubiese fallecido. Los surrealistas eran más surrealistas que nadie y lo ninguneaban de una manera muy particular. Sin embargo, participa de una exposición surrealista en Londres en el año 1935, en la que dio una charla a la cual se presentó vestido con un traje de buzo, casco incluido, que se tuvo que sacar muchas veces para poder respirar porque se estaba ahogando ahí adentro. La gente creía que era el Eternauta. Claro. Imagínense a un señor entrando, Salvador Dalí además, como si fuera poco su presencia, vestido de buzo, un taco de billar en la mano y en la otra mano llevando 2 sabuesos rusos. Un loco absoluto. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba arrasando con Europa, se fue a vivir a Nueva York junto con su mujer Gala. Comenzó a escribir mucho, comenzó a escribir guiones cinematográficos, escribió una novela, escribió una autobiografía, ilustró una versión del Quijote, armó el decorado de una película de Hitchcock. Es decir, empezó a ampliar su espectro, no solo el artístico, dejando la pintura, sino en muchos otros lugares más. Escribió una película con Walt Disney. Comenzó a acercarse también al catolicismo, incluso realizando muchas obras religiosas. Se volvió a casar con Gala por iglesia, en este caso en el 58. Puso su propio teatro y museo en Figueras, en su ciudad natal, con el techo decorado con huevos. Si miran el museo, en el techo está lleno de huevos. También él creía que era una imagen que le gustaba mucho. Empezó a tener diversas actividades no tan vinculadas con lo artístico, como por ejemplo grabó una publicidad de televisión para una marca de chocolates, diseñó el logo de Chupa Chups, de los chupetines. Mira. Y tuvo como mascota un ocelote. Un ocelote es como un pequeño leopardito, que iba a los restaurantes con el ocelote. Imagínate, vas a comer y hay un ocelote en el restaurante. Te volvés loco. Cuando la gente... Chiquito igual. Sí, chiquitito. Es chiquito. Pero es salvaje. Es salvaje. Sí, pero es salvaje. Nombre... Cuando iba a comer y alguno como un nombre francés tenía. Alguno de los comensales se quejaba de que él estaba con un ocelote. Él le decía, no es un animal salvaje. Babú, exactamente. No es un animal salvaje. Es un gato que yo mismo pinté con diseño pop art. Algunos años después, cuando se fue a vivir a París, también tuvo un oso hormiguero como mascota, con el que salía... ¿Lo llevaba también al restaurante? No, lo llevaba a pasear. Hay una imagen de él saliendo del subte. Hormigas en escabeche comía. Sí. Hay una foto saliendo del subte con el oso hormiguero. Y además tenía, hablando de restaurante, tenía un método muy particular para no pagar en el restaurante. Iba, le traían los platos más suntuosos, más caros, las bebidas más extravagantes que se les ocurran, gastaban miles y miles de dólares. Banquete. Cuando le traían la cuenta, agarraba un cheque. ¿Cuánto es? Pongámosle, $20.000. Ponía $20.000 en el cheque, lo firmaba, y del otro lado hacía un dibujo. ¿Qué haces? ¿Lo vas a cobrar el cheque con un Dalí? ¿El dueño del banco? El dueño... ¿Quién lo voy a cobrar? El dueño del... Depende de cuánto sea, claro. El dueño del restaurante lo encuadraba y lo ponía en la pared del restaurante. Y él comía de arriba como loco. Y tenía un Dalí original a cambio de una comida espectacular. Alrededor... Sí, pero después con los años... con los años sacas más plata. Yo sí lo hubiera hecho eso, pero sí que me firme el cheque. Si usted no quiere pagar, maestro, le traes una hoja sí. Hacemos un buen dibujo, ¿no? A través del cheque. Claro. Pero era su rareza para evitar pagar.
Alrededor del año 1980 su salud comenzó a deteriorarse, al igual que la de su mujer Gala. Él tenía Parkinson, tuvo algún par de intervenciones complicadas. En el año 1982, el rey Juan Carlos I creó un título para darle exclusivamente a él. Lo nombró Marqués de Dalí de Púbol. Púbol era una pequeña localidad en la que Dalí había comprado un castillo para su mujer Gala. Y el 10 de junio de 1982 muere Gala, y a partir de allí Dalí perdió absolutamente todo entusiasmo por vivir. Se deshidrató a propósito. Algunos dicen que fue como un intento de suicidio, pero él dijo que quería entrar en un estado de animación suspendida, tal como suelen hacer algunas bacterias. Eso fue lo que dijo él. Fue cuidado por un grupo de artistas y mecenas que se hicieron cargo de los últimos años de Dalí. Estos artistas están acusados de hacerle firmar a Dalí lienzos en blanco. Pensé que cheques. No, lienzos en blancos. Poné tu firma acá. Ellos después hacían una obra y la vendían como un Dalí original. Por eso es que las obras de los últimos años de Dalí son muy cuestionadas, a ver si son verdaderamente de él o no. Fue internado, recibió la visita del propio rey en el hospital, donde terminó muriendo el 23 de enero de 1989, escuchando su disco favorito, murió, Tristán e Isolda de Richard Wagner. Fue enterrado en su teatro museo en Figueras, en su ciudad natal, y no con Gala en Púbol, en aquel castillo que había comprado, embalsamado y con la cara cubierta con un velo. Él había pedido que lo enterrasen así. Dejó como heredero de sus obras al Estado... No tenía herederos. Dejó al Estado español como heredero absoluto de sus obras y dueño de todos los derechos de él. A los Celote podría haber dejado, ¿no? Claro. En 2017, su cadáver fue exhumado para obtener unas muestras de ADN porque un tipo dice, yo soy hijo de Dalí. Claro. Entonces lo exhumaron. Está embalsamado todavía. El hombre que lo embalsamó fue a ver el momento en el que lo exhumaban y dijo, su bigote seguía intacto, marcaba las 10:10 tal como él quería. Es decir que al día de hoy Dalí sigue conservando el rostro estando embalsamado. El bigote hacia arriba. Curvo hacia arriba. Pintó más de 1500 cuadros, realizó alrededor de unas 100 esculturas y una frase que me gustó para rescatar, dijo, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Está buena. Está buena, estuvo muy bueno el laburo. Gran biografía, Fernando, me gustó muchísimo. Por favor. Gracias. Fernando Mele, como todos los martes, nos trae un cacho de cultura y sus biografías aquí